Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos todos a nuestra segunda sesión de este segundo curso que estamos transmitiendo como yo los he amado. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes, queridos hermanos, que se están conectando, que ya se han conectado y que han manifestado un gran interés en estas charlas, en estas meditaciones, en estas reflexiones que estamos transmitiendo en vivo, aprovechando esta coyuntura histórica que estamos viviendo todos, esta pandemia, aprovechando que estamos en casa, que también podemos disponer de un tiempo para cultivar nuestra vida espiritual, para crecer en nuestra fe. Les agradezco a todos sus comentarios, sus inquietudes, su participación. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Vamos a iniciar esta segunda sesión de este segundo curso. Vamos a iniciarlo pidiéndole a Dios, al Espíritu Santo, que nos asista, que nos guíe, que nos conduzca, que nos inspire, que ponga en nuestro corazón y en nuestra mente los pensamientos y los sentimientos adecuados para poder comprender la palabra de Dios y sobre todo que nos dé el amor y la fuerza para poder vivirla, para poder llevarla a la práctica. Recordemos, queridos hermanos, que en este curso estamos acudiendo cada momento a las Sagradas Escrituras. Es nuestra fuente, es nuestra inspiración, es nuestra luz y es nuestro alimento. De hecho, podemos llamarle a este curso, ¿verdad? Sabemos que le pusimos incluso un nombre bíblico, un nombre tomado de una expresión de las Sagradas Escrituras, palabras de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo les he amado, o como yo los he amado, ¿verdad? Según. Pero cada una de estas sesiones, cada una de estas reflexiones, echamos mano de uno o de varios pasajes bíblicos, precisamente para tratar de sacar ese alimento, esa luz, esa fuerza de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, también podemos subtitular este curso Meditaciones bíblicas sobre el amor. Meditaciones bíblicas. Tomamos las Sagradas Escrituras y las reflexionamos. Todos los pasajes que estaremos tomando, como ya dijimos ayer, esperamos que sean 15 sesiones, vamos por la segunda. En cada una de ellas tomaremos un pasaje de las Escrituras que se refiera a este misterio del amor humano y del amor divino, a fin de cuentas, el amor cristiano. Entonces, pues vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos envíe el Espíritu Santo y que nos enseñe a amar como Él nos ha amado. Iniciamos este curso en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El pasaje que vamos a reflexionar hoy, queridos hermanos, está tomado del Evangelio de San Marcos. Fíjense, queridos hermanos, los estudiosos dicen que el Evangelio de San Marcos es el más antiguo de todos. Y es el que recoge en gran medida las palabras, los gestos y las obras más antiguas y más fidedignas del Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos. Marcos, el evangelista, fue discípulo del apóstol Pedro. Entonces conoció a Jesús por medio de Pedro. Y ya sabemos quién es Pedro en la fe cristiana y en el grupo de los 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el Evangelio de San Marcos nos arroja luz acerca
de las verdaderas palabras y obras de Jesús. Entonces, queridos hermanos, si tienen ahí a mano su Biblia, vamos a tomar del Evangelio de San Marcos, capítulo 12. Busca el capítulo 12. El Evangelio de San Marcos es el segundo evangelista. Capítulo 12, versículos del 28 al 34. Ya les había anunciado desde ayer que íbamos a tomar este pasaje de las Escrituras. Y ahora que lo escuchemos, queridos hermanos, nos vamos a dar cuenta de que ya lo conocemos. Hay algunos pasajes de las Escrituras, queridos hermanos, que cuando los escuchamos nos resultan familiares, porque ya lo hemos escuchado en algún otro momento. Entonces, vamos a ver si ya lo encontraron, ¿verdad? Ahí, Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 28, del 28 al 34. Aquí está titulado este pasaje, el mandamiento principal. Algunos dicen, algunas versiones de las Escrituras dicen, el mandamiento más importante. Algunos le llaman el mandamiento del amor, pero vamos a escucharlo, queridos hermanos. Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Dice así. Un maestro de la ley, que había oído la discusión y había observado lo bien que Jesús les había respondido, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús contestó, el primero de todos es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al afirmar que Dios es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado acertadamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? En algunas otras traducciones dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y tendríamos, queridos hermanos, que ubicarnos en el contexto de la mentalidad judía de aquel entonces. Los judíos tenían 613 mandamientos, 613. Sobre todo en los libros históricos, ¿verdad? Y sobre todo también en los primeros libros de las Escrituras, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio y otros libros, van apareciendo los mandamientos de Dios. Y aunque nosotros tradicionalmente sabemos en la iglesia, como se nos enseñó desde pequeños, ¿verdad?, que los mandamientos son 10. ¿Por qué? Porque Dios le entregó a Moisés en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos. Es verdad.
la tradición y la fe cristiana recogió esos 10 mandamientos y son los que nosotros estudiamos, lo que los niños estudian en el catecismo, los 10 mandamientos principales. Pero los judíos tenían muchísimos otros mandamientos que se referían a su vida, a su fe, a sus relaciones, bueno, hasta su salud. Todo lo reglamentaba. Los judíos de aquel entonces tenían 613 mandamientos. Con razón, este maestro de la ley dice, pues ¿cuál es el primero de todos? Como diciendo, ¿qué es lo esencial, Señor? Y fíjense, queridos hermanos, que esta es la primera luz para nosotros. ¿Qué es lo más importante de la vida? Podríamos decir nosotros. Esta pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Nosotros la podemos traducir así. ¿Qué es lo más importante de la vida? ¿Qué es aquello a lo que le debo de dedicar mis mejores energías, mi mejor tiempo, lo mejor de mi vida? ¿Qué es lo más importante de la vida? ¿Qué es lo primero que yo debo de tener en cuenta para vivir como un verdadero cristiano? Podríamos traducirlo nosotros. Y Jesús responde, el amor, el amor. Hermanos, sin amor, como dice aquella canción, la vida no se llama vida. Ya desde ayer nos preguntábamos cómo ha sido nuestra historia de amor, tanto de haber sido amados como de amar. Y yo creo que experiencialmente, hermanos, cuando vivimos el amor auténtico, cuando experimentamos el amor en sus dos direcciones esenciales, amar y ser amados, sentimos que la vida llega a su plenitud. Nos sentimos satisfechos, nos sentimos felices. Cuando amamos y somos amados, queridos hermanos, auténticamente, sentimos que hemos llegado al culmen de la experiencia humana. No hay nada más gratificante en este mundo que la experiencia de amar y de ser amados. Sentimos que no nos hace falta nada, que ya no necesitamos nada, que todas nuestras inquietudes están colmadas cuando hacemos la experiencia de amar y de ser amados. Sentimos que es lo más importante de la vida y que es lo que llena nuestro corazón. Y sentimos que ya no necesitamos nada más que el amor, nada más. Entonces, ante esta pregunta, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Es decir, ¿qué es lo más importante de la vida? Eso quiere decir. Y la respuesta de Jesús es contundente, es clarísima. Amar, punto. Amar. Vivir el amor. Incluso, queridos hermanos, cuando vivimos el amor en plenitud, ni siquiera la muerte nos atemoriza. Ni siquiera la muerte. Porque nos sabemos y nos sentimos amados y sabemos que aunque nos tengamos que ir de este mundo, pero los que nos aman nos seguirán amando y nosotros los seguiremos amando. Así de plenificante es la experiencia del amor, queridos hermanos. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Es la misma manera de decir qué es lo más importante de la vida. Y Jesús responde, el amor.
Pero es muy curiosa la respuesta de Jesús y muy iluminadora para nosotros, hermanos. Porque cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento, uno, escoge uno, Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y Jesús responde, son dos. No es uno, son dos. Es más, si leemos entre líneas, son tres. Son tres. Son tres amores. Tres amores. El primero, dice Jesús, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y aunque no se lo preguntan, el maestro de la ley no le pregunta, ¿y cuál es el segundo? Sino simplemente Jesús añade, y el segundo es semejante. El segundo es este. Y con esa actitud el Señor nos está diciendo, no pueden separarlo. No pueden separar estos amores. El segundo es este, dice Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo en segundo lugar como a ti mismo. Jesús nos está dando a entender y está suponiendo que también nos amamos a nosotros mismos. Porque el segundo mandamiento no es amarás a tu prójimo. No termina ahí. Jesús dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús está suponiendo que también el amor a sí mismo es esencial. Entonces Jesús nos está hablando no de el primer mandamiento, sino de los dos primeros mandamientos y de las tres dimensiones del amor. En las tres expresiones aparece el amor. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo y te amarás a ti mismo. Ya decíamos ayer que estos tres amores, queridos hermanos, son como las tres patas de una mesa. Un tripié, ¿verdad? O a veces cuando ponemos una cámara fotográfica, ¿verdad? O una cámara que está filmando, ¿verdad? Casi siempre es el tripié, pues así se llama por eso, ¿verdad? Porque es un aparato que tiene tres pies. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si a un tripié le quitas uno de los pies? ¿Se podría sostener? ¿Podría mantenerse en equilibrio? ¿Podría tener estabilidad? Nosotros somos ese tripié. Y los tres amores son esenciales, queridos hermanos. Si queremos vivir equilibradamente, armónicamente, unificadamente, plenamente. Por eso Jesús, aunque no se lo preguntan, pero dice, y el segundo es este, como diciendo, no basta con que cumplas el primero, no basta. Y aquí, queridos hermanos, el Señor nos está advirtiendo acerca de un riesgo en la vida cristiana, que es la parcialidad, quedarse únicamente con una parte. Mira, ¿cuánta gente piensa que lo más importante de la fe cristiana es venir a la iglesia, venir a misa, cumplir para con Dios? Y dicen, si yo voy a la iglesia, si yo voy a misa, si yo me confieso, si yo participo, con eso, mira, eso es el amor a Dios. Y ahí le estás manifestando tu devoción, tu respeto,
tu escucha, tu cariño, tu tiempo, tus afectos, como lo vamos a ver inmediatamente, los afectos. Pero, ¿y tu prójimo? No basta con que cumplas tus deberes para con Dios. ¿Y tu prójimo? ¿Y a ti mismo? ¿Por qué, queridos hermanos? Porque lo vamos a ver sobre todo cuando vayamos avanzando un poco más en este curso. Primeramente Dios, nos vamos a ir dando cuenta de que cuando Jesús dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, está estableciendo una equidad, una correspondencia, digámoslo así, al mismo nivel. ¿Por qué? ¿Tú no has sentido en algún momento de tu vida que amas a muchas personas? Vamos a poner a tus seres queridos. Pero yo te pregunto, ¿te amas a ti mismo? La primera respuesta, si no la pensamos mucho, sería, sí, me amo. Y yo te pregunto, demuéstramelo. ¿Cómo me demostrarías que te amas a ti mismo? Hay mucha gente, queridos hermanos, que hace grandes sacrificios por los demás, por las personas que ama. Pero puede llegar a descuidarse a sí mismo y no se atiende a sí mismo o a sí misma. Y no se cuida a sí mismo. Y no se cultiva a sí mismo. Y no se dedica tiempo a sí mismo. Mira, hermano, estamos hablando de que los tres amores de los que nos habla Jesús son como un tripié, que si nosotros dedicamos nuestra vida de una manera equilibrada a estos amores, entonces vamos a tener una estabilidad emocional, psíquica, espiritual. Pero si descuidamos uno de estos tres, entonces nuestra vida comienza a desestabilizarse. También pasa lo siguiente. Hay personas, por ejemplo, que se dedican mucho a ayudar a los demás y aman a los demás y se desviven por los demás y hacen grandes obras de amor y de caridad por los demás, pero no quieren nada con Dios. No quieren vivir su fe. No quieren ningún tipo de religión. No quieren ningún compromiso con Dios. Es más, no quieren ni pensar en Dios. Yo he conocido a lo largo del ministerio sacerdotal, queridos hermanos, mucha gente muy buena, que tiene muy buenos sentimientos, que hace el bien a mucha gente, que ayuda a muchos, pero que no quiere nada con Dios. Y entonces, ¿qué está pasando ahí, queridos hermanos? Que a lo mejor uno de sus tres pies, el amor al prójimo, está muy bien puesto, pero si falta el amor a Dios, por eso se experimenta a veces, queridos hermanos, un desasosiego, una nostalgia. No basta con amar y ayudar al prójimo, también Dios es parte, vamos a llamarle así, aunque es un misterio, ¿verdad?, de esta tridimensionalidad del amor. Si nos pusiéramos en un plan muy exigente, yo te diría, mira, ¿cuántas horas tiene el día? Ya quedamos que lo esencial de la vida es el amor. Es la respuesta que Jesús está dando. El mandamiento más importante es amar. Y Jesús nos está hablando de tres amores. Y si lo esencial de la vida es amar, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuántas horas tiene el día?
24 horas. Si yo dijera, voy a dedicar mis 24 horas y voy a repartir mi tiempo, mi atención, mis energías en estos 3 amores, ¿a cuántas horas nos tocaría vivir cada uno de esos 3 amores? El amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a sí mismo. Si tenemos 24 horas y lo dividimos entre 3, pues entonces nos tocaría a 8 horas. Es solo un ejercicio, hermanos, pero nos puede iluminar mucho. ¿Le dedicas 8 horas a Dios? ¿Le dedicas 8 horas a tu prójimo? ¿Te dedicas 8 horas a ti mismo? Porque si dedicaras 8 horas de tu vida a cultivar el amor a Dios, si dedicaras 8 horas de tu día a cultivar el amor al prójimo, y si dedicaras otras 8 horas de tu día a cultivar el amor a ti mismo, entonces puede haber un equilibrio maravilloso y una vida cimentada en el amor. Pero, ¿le dedicas 8 horas a Dios? ¿Le dedicas 8 horas al prójimo? ¿Te dedicas 8 horas a ti mismo, a cultivarte, a crecer, a estudiar, a orar, a cultivar tu vida, a hacer cosas que a ti te gusten, que a ti te llenen? ¿Cuál de los 3 pies, queridos hermanos, le dedicamos más energías y más tiempo? Es solo para reflexionar, hermanos. Porque a veces por eso podemos sentir que nuestra vida no es estable. No nos sentimos realizados, no nos sentimos felices, no nos sentimos plenos. ¿Por qué? Porque alguno de los 3 pies está flaqueando. O nuestra relación con Dios, o nuestra relación con el prójimo, o nuestra relación con nosotros mismos. ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? Lo vamos a ir viendo, queridos hermanos, en este curso. Dice el primer mandamiento. Vamos a profundizar un poquito en las palabras de Jesús. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nosotros resumiríamos con todo tu ser, con todo lo que eres. Pero cada una de estas palabras es importante. Por ejemplo, cuando dice Jesús, amarás a Dios con todo tu corazón. Nosotros sabemos que el corazón, hermanos, es el lugar de los sentimientos, de los afectos, de los impulsos. Cuando amamos a alguien le decimos, te amo con todo mi corazón. La pasión tiene su sede en el corazón. La emoción es parte de nuestra vida. Yo te pregunto, ¿amas a Dios con todo tu corazón? Es decir, con afectos, con sentimientos, con emociones y con pasión. Porque a veces, queridos hermanos, nuestro amor a Dios puede ser muy frío, muy distante. Un amor meramente espiritual o meramente mental o meramente cognitivo, ¿verdad? Como dicen
psicólogos. Pero a veces no involucramos los afectos. ¿Qué sientes por Dios? Fíjate, hermano, esta pregunta. ¿Qué sientes por Dios? No qué piensas de Dios o qué dices de Dios, sino qué sientes por Dios. A veces nada. Nada. Y nuestra relación con Dios, queridos hermanos, puede ser muy poco afectuosa, muy poco afectiva. Amarás a Dios con todo tu corazón. Los grandes santos, queridos hermanos, han sido unos apasionados de Dios. Apasionados. Incluso han vivido un verdadero romance con Dios. Yo les invito a que lean algunas de las poesías de San Juan de la Cruz, por ejemplo. Aquí tengo una cita, ¿verdad? Le dice el alma, San Juan, ¿verdad? Juan de la Cruz le dice a Dios: ¿a dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido. Como el ciervo huiste habiéndome herido. Salí tras ti clamando y eras ido. Me dejaste herido de amor. Y yo te estoy buscando y no te encuentro. Hermanos, a veces nuestra relación con Dios es muy desapasionada, muy fría, muy distante. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todos tus afectos, con todos los colores de tu corazón, con toda tu alma, es decir, con toda tu vida, con todos tus impulsos. Amarás a Dios con toda tu mente, es decir, con tu imaginación, con tus capacidades mentales. Y ahí, queridos hermanos, también aparece que es conveniente leer, estudiar acerca de Dios. ¿Por qué? Porque nadie ama lo que no conoce. Y si no leemos, si no meditamos, si no estudiamos también a Dios, pues entonces no lo vamos a amar, no nos va a mover el corazón. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, es decir, con todas tus acciones, con todo tu dinamismo. Porque amar a Dios, queridos hermanos, no es sentir bonito por Dios. No, eso se llama devoción, devoción, el gusto, la emoción, la afectividad hacia Dios. Pero el amor a Dios, como el amor al prójimo, no es exclusivamente un sentimiento, sino también es una acción, es una obra, es una decisión. Jesús nos está diciendo que a Dios hay que amarlo con todo nuestro ser. Y no únicamente con toda nuestra mente. Hay personas que piensan que aman a Dios porque saben mucho de Dios, porque han leído mucho de Dios, porque han estudiado mucho sobre Dios. Y eso no es amar a Dios, eso es conocer algo de Dios. Pero la persona que conoce no necesariamente ama. Y ahora lo vamos a ver porque así termina este pasaje. Entonces, queridos hermanos, amarás a Dios con todo tu ser, con todos tus afectos, con toda tu mente, con toda tu imaginación, con todos tus pensamientos, con todos tus sentimientos. El amor a Dios, queridos hermanos, en la mentalidad y en el mandamiento de Jesús, ¿verdad? Es con todo nuestro ser, con todo el ser. Y el segundo, dice Jesús, ya dijimos que
cuando Jesús menciona el segundo mandamiento, aun cuando no se lo preguntaron, está diciendo, no se les olvide que no basta con amar a Dios. Ahí les va el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo. Ya vamos a ver también cuando le preguntan a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Pero para esta charla, queridos hermanos, me gustaría decirte simplemente que antiguamente, en el español antiguo, en el castellano antiguo, la palabra prójimo no se escribía con J en medio, prójimo como se escribe hoy, sino con X, próximo. Cuando Jesús dice, amarás a tu prójimo, te está diciendo, nos está diciendo, amarás a tu próximo, a tu próximo. ¿Y quién es tu próximo? El que está junto a ti, la que está junto a ti, el que vive contigo, la que vive contigo, esposos, esposas, el que duerme contigo, la que duerme contigo. En tu trabajo, ¿quién es tu prójimo? Los que trabajan contigo, en la fe, en la vivencia de nuestra fe, en la iglesia, ¿quién es tu prójimo? Pues el que se sienta junto a ti en la banca, el que está en tu mismo grupo, en tu misma parroquia, en tu mismo apostolado, en tu colonia, ¿quién es tu prójimo? Tu vecino. ¿De qué te serviría que ames mucho a los de África, a los de Asia o a los que están sufriendo el coronavirus en aquel lugar tan distante? Es verdad que oramos por ellos, pero no los conocemos. En cambio, tu vecino, el de enfrente, el de al lado, el del otro lado, ese es tu prójimo. Entonces Jesús, cuando nos dice amarás a tu prójimo, nos está diciendo amarás a tu próximo, el que está más cerca de ti. Y con eso el Señor nos está librando de una engañosa ilusión de pensar que porque sentimos un afecto muy hermoso por toda la humanidad, dicen que el que ama a todos no ama a nadie. Piénsalo. Entonces, queridos hermanos, Jesús nos está librando de toda ilusión. Nos está diciendo, no se hagan ilusiones pensando que porque tienen un afecto muy hermoso por aquella persona de acá, de hasta allá, o por aquella otra de hasta allá, ¿verdad? El amor se mide en el amor al próximo, al que está contigo, al que está junto a ti. Ese es tu prójimo. Y finalmente, dice Jesús, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y simplemente, queridos hermanos, como ya se nos está acabando el tiempo, te voy a hacer unas preguntas para ver, para que reflexiones si realmente te amas a ti mismo. Y nada más te lo dejo como reflexión. En primer lugar, ¿cuánto tiempo dedicas para tu superación? Para tu crecimiento personal. ¿Cuánto tiempo dedicas a tu cuidado, a tu salud? ¿Cuidas tu salud? Hay personas, hermanos, que cuidan mucho la salud de otros, pero descuidan la suya. Entonces aman mucho al prójimo, pero descuidan la suya. Ojalá que así como amas y le dedicas tiempo a tu prójimo, también te dediques tiempo a ti. Porque el mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, al mismo nivel, dice Jesús. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Te gustas? ¿Te gustas físicamente? Porque a veces, queridos hermanos, tenemos un disgusto contra la vida, contra la naturaleza,
que porque me hizo de esta manera, que porque si mi cuerpo está así, que porque si mi cara está así, que porque no me gusta mi nariz, que porque no me gusta mi pelo, que porque no me gustan mis dientes, que porque no me gusta mi cara, que porque no me gusta... Bueno, no me gusto nada. ¿Te gustas? Por ejemplo, ¿cuidas tu cuerpo? ¿O le das lo que se le antoje? ¿Cuidas tu cuerpo? ¿Cuidas lo que alimentas? Cuando amamos mucho a alguien, cuidamos su alimentación. Y yo te pregunto, ¿y tú cuidas tu alimentación o comes lo que se te antoje aunque te haga mal? ¿Dónde está el amor a ti mismo? ¿Te gusta tu carácter? Hay personas que no están reconciliadas con sí mismas, consigo mismas. ¿Por qué? Porque no les gusta su manera de ser, pero tampoco hacen nada por cambiar. ¿Te gusta tu conducta? ¿Estás satisfecho con tu manera de ser? ¿Te gusta tu trabajo? Con esto vamos a terminar, hermanos. La otra vez estaba escuchando que decían que una encuesta, yo no sé de dónde salió, pero te lo dejo ahí a tu reflexión. Dicen que al 85% de las personas no les gusta su trabajo. No les gusta. Quisieran dedicarse a otra cosa. Yo te pregunto, ¿te gusta lo que haces? ¿Estás satisfecho contigo, con la vida que llevas? ¿Te amas a ti mismo? ¿O desprecias lo que haces y no valoras, ni te gusta, ni quieres lo que haces? ¿Dónde está el amor a ti mismo? Queridos hermanos, como siempre no terminamos, pero que nos ayuden estas reflexiones, hermanos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, no lo olvides, va junto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, te amarás a ti mismo. Que el Señor nos conceda vivir ese equilibrio de amor, queridos hermanos, para tener esa estabilidad en la vida y para dedicarnos a lo más importante de la vida, amar y ser amados. Que la Santísima Virgen les acompañe, queridos hermanos, les bendiga, les cuide, interceda por ustedes. Nos vemos mañana, primeramente Dios, a las 5 de la tarde para continuar con nuestro curso, Como yo les he amado. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.